Marce, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hoy me toca a mí presentarte. Buenas noches, Euge. Buenas noches a todos en el piso y obviamente a todos los televidentes. ¿Cómo están? Pero muy bien, aquí estamos tratando de llevar lo mejor posible esta hora, este barco, no estrellarnos contra nada. Nos dejó una responsabilidad muy importante el señor Héctor Galeano, así que le mandamos un beso enorme. Bueno, Marce, hubo anuncios de la flamante ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, anuncios que eran muy esperados, hubo mucha especulación también, reuniones durante el fin de semana. Para hablar sobre lo que dejó esto y lo que dejó en materia económica, obviamente, porque se abordaron diferentes temas, pero la palabra que parece que atravesó todo el discurso fue la parte del equilibrio en cuanto a lo que es la economía Equilibrio argentina. fiscal. Sí, sí, sí. En realidad, más que el Ujú. equilibrio económico o de alguna manera modificar el mercado interno argentino, no tanto, sino lo que se va a buscar es el equilibrio fiscal, es decir, cumplir Ujú. con la meta del déficit fiscal sin ejercer mayor gasto que el ya presupuestado y el tenido en cuenta como meta por el FMI. Es decir, se aclaró que las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional para la refinanciación de deuda que realizó el anterior ministro de Economía se van a respetar. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a tratar de gastar, en palabras de la ministra, gastar lo que se tiene, no gastar lo que no se tiene, por supuesto. Pero eso en materia de gasto fiscal, es decir, gasto del Estado. Después Ahora, dejó Marce, perdóname algunas otras perlas. que te corte, pero bueno, yo economía la verdad que no es un tema que manejo, pero me llama la atención justamente esto, que se anuncia ahora, vamos a gastar lo que tenemos y no más, que no se estaba haciendo eso, digamos, uno en la economía familiar normalmente lo que hace es primero ve de cuánto dinero dispone y de ahí ve cuánto puede llegar a gastar. No funcionaba así antes aquí. No funciona, la macroeconomía, es decir, la economía del Estado no funciona de esa forma. Se realiza un presupuesto anual, el cual es Ujú. votado por las cámaras, el mismo se aprueba con una especificación en cantidades. No viene al caso desglosar Sí. todos los ítems y cómo se realiza el presupuesto, pero sí se establece un presupuesto de gasto a nivel anual, el mismo se aprueba por las cámaras para darle factibilidad y también se prevé cuál va a ser o a qué se apunta con el déficit, es decir, a cuánto más se va a gastar aparte del presupuesto. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que hay parte del presupuesto que está expresada en moneda extranjera. Ejemplo más simple es el de la importación de la cuestión energética, de gas, electricidad y pues, carbón o lo que Ujú. fuera que se compre en el exterior. Gasoil, nafta y Ujú. todo lo demás para suplir la demanda interna. Eso está previsto en moneda extranjera, es decir, que si la moneda extranjera escala, por supuesto que va a haber un déficit en cuanto a lo que se preveía gastar. Si la demanda es mayor, también puede generar un déficit. Si una demanda estimada en 50 litros de gasoil ya genera un pequeño déficit de un 1 o un 0,5% por la diferencia de costo, el aumento de esa demanda de 50 a 75 litros de gasoil va a generar mayor déficit todavía. Esto es lo que pasa en cuestiones de macroeconomía en cuentas del Estado. Por eso se preveía y siempre hubo una meta de déficit determinada. Por ejemplo, lo que se pactó con el Fondo Monetario es que ese déficit del Estado se vaya reduciendo hasta lograr en el año 2024 el equilibrio de la balanza, es decir, Ujú. un déficit fiscal cero. Lo que está planteando la ministra es mantenerse dentro del presupuesto, es decir, no gastar más de lo que se venía presupuestando. Para eso también anunció otra medida que es muy importante, que es la de mantener la cantidad estatal, es decir, no agrandar el volumen de empleados del Estado. Esto no quiere decir que se vaya a achicar el déficit ni se vaya a achicar el tamaño del Estado Nacional, sino que no se va a agrandar. eh, Hizo otro tipo de anuncios también con relación al dólar y demás. ¿Vos cuál querías desarrollar un poquito? No sé si fui claro con la explicación, Euge, No, sí, sí, de sí, yo lo te corté que... simplemente porque en todo lo que fue el discurso, que para mí fue bastante técnico, no sé cómo lo viste vos, seguramente vos tenés un manejo mucho más hábil del lenguaje económico, pero digo, fue bastante técnico, pero eso llamaba la atención, ¿no? Bueno, vamos a gastar lo que tenemos y no más, y parecía uno Sí, cuando lo baja la economía del bolsillo propio, digamos, parecía algo que lo intenta hacer habitualmente, entonces, bueno, por eso era la consulta. sí.
nosotros, por ejemplo, en el caso del hombre de a pie, como le gusta decir a Galeano, si tenemos un déficit porque tenemos que salir a gastar en algo que no teníamos previsto, ¿qué hacemos? Solicitamos un crédito. Claro. El Estado Nacional también tiene esa herramienta de solicitar un crédito, emitiendo bonos, emitiendo letras, puede solicitar un crédito a nivel internacional, es decir, en otros lugares con otro tipo de moneda, como fue con el Fondo Monetario, como es con los ahorristas extranjeros, ofreciéndoles obviamente un interés de ganancia, porque si no la gente no le prestaría. De hecho, uno de los puntos donde fue muy clara y muy precisa fue en decir que la toma de crédito del Estado, es decir, en los bonos, en capital argentino, en moneda argentina, no se van a cumplir específicamente, no va a haber ningún problema con eso, que no va a haber inconvenientes con esta toma de deuda. De hecho, hay dos perlitas que las voy a guardar un poquito para el final, así que voy a avisarme cuando estemos terminando, que una tiene relación a declaraciones que hicieron con relación al dólar y otra con lo que puede ser una posibilidad de inversión en realidad de la gente, que arranca a partir de mañana. Otra de las cuestiones, como bien lo hablábamos, es no engrosar de ninguna manera el Estado Nacional. Esto no implica que haya un equilibrio fiscal. ¿Por qué? Porque no implica que se gaste específicamente lo que se presupuesto. Va a haber un déficit. Los déficits están vistos en 2,5 para este año, 1,7, 1,7 y 0 en el 2024. Así que con eso se va a cumplir. ¿Qué es lo que quiere decir? Que se va a cumplir con todas las metas que se habían pactado de antes con el FMI, que este era un tema clave, por aquel motivo en el que Guzmán fue de alguna manera tan criticado en su momento, es decir, cómo fue el acuerdo. De hecho, hicimos en algún momento una entrevista con Sergio Chodós aquí en el programa para hablar específicamente de cómo iba a funcionar la negociación con el Fondo Monetario y cómo se iba a llevar adelante y cómo se había llevado la anterior y qué reclamos había sobre tanto el gobierno anterior como sobre la gestión que se estaba realizando en ese momento por propios del espacio político que está gobernando, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, sacando en claro, se va a cumplir con todas esas metas. También se habló algo de reformar la ley fiscal financiera, la ley financiera del Estado, para que las cajas se unifiquen. También se habló, o sea, que se unifiquen, esto volvemos al tema técnico. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir? Que van a tratar de centralizar de alguna manera algunos gastos del Estado Nacional en una caja que va a ser un ahorro de 600.000 millones. ¿Por qué? Porque se va a controlar de manera más eficiente al gasto de la administración pública. Es decir, en qué se gasta y para qué se gasta. Y de esa manera me parece que si el ahorro es de 600.000 millones, estaría muy bien. Esto no implica que vaya a disminuir el gasto del Estado, de ninguna manera, volviendo a la parte práctica. Es decir, no es que si hay algún proveedor del Estado por ahí, no es que vaya a dejar de comprarle o le trate de negociar los valores. Eso no va a pasar, sino que se va a centralizar por cuestiones administrativas en partidas del Ministerio de Economía. Así como esto es nuevo, también el Ministerio de Economía va a traer a su égida todo lo que es el revalúo inmobiliario, es decir, ¿qué van a hacer? Van a tratar de en todo el país reevaluar, como hicieron en Buenos Aires durante el gobierno si no me equivoco, fue de Daniel Scioli, cuando ella ejercía la jefatura del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, se reevaluaron todas las propiedades para llegar a valores actuales. Cierto, estas son medidas que habría que haberlas tomado hace tiempo, habría que acompañar más. Pero bueno, siempre es un tema. Son medidas netamente recaudatorias. Con respecto al dólar, también habló, no fueron muy específicos, solo hablaron acerca de la cuestión práctica, es decir, que, digamos, para el Estado el mercado de divisas estaría bastante bien compensado, haciendo alusión a lo que nosotros habíamos dicho el otro día, que para hacerlo, lo más simple posible, el mercado del dólar blue mueve entre 3 y 10 millones de dólares diarios, y el mercado externo argentino mueve más de 1.000 millones, que ese es el que tiene cotización de dólar oficial, ¿no? Por supuesto. Volviendo sobre el punto, una de las perlitas de lo que te decía, sí, que no se iba a tocar, que el dólar
estaba bastante bien controlado y demás. Hoy, hace minutos, ahora a la noche, la FIP acaba de comunicar, y esto es no una buena noticia para todo el mundo, de que va a aumentar la percepción de impuesto a las ganancias y bienes personales de un 35% a un 45% sobre el dólar, es decir, sobre el dólar que se utilice para compras en el extranjero. Ustedes se acuerdan que tenemos una cotización de dólar oficial de 100 y poco, y tenemos una cotización de dólar solidario de 223 pesos. Eso era hasta hoy. Ese dólar solidario, por ley, es decir, por ley, por decretos del Ministerio, por resolución de AFIP, va a aumentar un 10%, es decir, no va a ser un 10% directo, o sea, no se va a ir 22 pesos más, sino que es una cuestión porcentual dentro del cálculo del mismo, pero las retenciones van a ser mayores, así que va a ser un valor mayor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que las declaraciones del lunes de que este mercado estaba bastante bien regulado en sí mismo y demás, ya no se cumplieron. Ya hoy no se cumplieron, y de hecho esto podría explicar, o una percepción de este cambio podría explicar los 11 pesos que aumentó el dólar blue hoy, superando un máximo histórico y quedando durante el día miércoles, cerrando el día miércoles de hoy, en 283 pesos. Bien. Bueno, todo lo que dejó entonces Marce, impecable, la verdad. Te voy a llamar más seguido cuando haya algún anuncio para que me expliques, me traduzcas todo lo que Perdón. se presenta. Tengo una que era la segunda perlita, que la es la segunda, que es verdad, nos faltaba ya la esa. dejamos. Claro, que hasta mañana traten de no renovar los plazos fijos, esperen mañana la implementación de las nuevas tasas. ¿Por qué? Porque otro de los anuncios había sido que para no emitir moneda, es decir, para no caer en la emisión sin control del billete del peso y que se siga devaluando, iban a tratar de captar fondos del mercado aumentando las tasas de interés de plazos fijos, de toma de inversión en letras, de una serie de instrumentos que tiene el Estado, acompañando al ritmo inflacionario. Se conoció ya el IPC del mes de junio, que va a superar o va a estar muy cerca del 5%. La verdad que yo no lo vi hoy, pero ¿qué quiere decir? Que van a tratar de aumentar las tasas de interés. Así que si van a hacer un plazo fijo, esperen los anuncios de mañana o el viernes, que haya implementación y aumento. Bien, bueno, aquellos que tienen algún ahorrito y lo quieren derivar en algún lado, ¿conviene entonces ahora hacer un plazo fijo antes que comprar el dólar? No quiere decir eso. Eso cada uno son cantidades. Lo maneja bien. No tiene nada que ver. No, va a aumentar el porcentaje que van a ofrecer para captar fondos. Es decir, el plazo fijo en vez de los 4 puntos, 3 y algo, va a estar un poquito más. Bien, Marce, te agradezco muchísimo. Ya la semana que viene vas a estar presentado por el señor Héctor Galiano, que lo tenemos ya de regreso. Hoy le dimos un descansito nomás para que pueda estar tranquilo, pero te agradezco muchísimo y bueno, nos reencontramos en 7 días. Nos vemos en 7 días. Un saludo grande a todos.